Y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Es el mensaje de hoy día, queridos hermanos, que vamos a compartir donde nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús no dijo a estos Pedros, voy a edificar mis iglesias. No, porque Jesús bien claro nos dijo, la iglesia es sola, una, universal. Universal significa católica, y católicos somos todos. Todos somos universal. Antes de ir al Evangelio, queridos hermanos, a ustedes las gracias por sumarse cada día más a este su canal de Evangelio. Ayer hemos estado transmitiendo las benedictas imágenes, gracias a donde nos fuimos a cumplir con nuestra fe, nuestra devoción, a nuestra Santa Madre, la Santísima Cruz de Motupe, quien recibió en sus brazos a nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos venerándola, adorando y pidiendo por nosotros y por todos nuestros hermanos. También estuvimos compartiendo los videos, gracias, que se van sumando, van siguiendo. Este es su hermano del Evangelio, quien predica y lleva el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Desde ayer estuvimos trabajando, llevando el mensaje, la buena noticia, también desde el distrito de Motupe, queridos hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta de los Números. Toda la comunidad de Israel llegó el primer día, mes del desierto de Sin. El pueblo se instaló en Cades, ahí murió y fue enterrada Miriam. No había agua para la comunidad, y los israelitas le echaron la culpa a Moisés y Aarón. Se encararon con Moisés y le dijeron, ¿por qué no morimos mejor en presencia de Yahvé, como nuestros hermanos? ¿Por qué han traído a la comunidad de Yahvé a este desierto para que muramos junto con nuestros animales? Nos sacaron de Egipto para traernos a este lugar horrible. No hay donde sembrar, ni tampoco hay higueras, viñas ni granados, menos agua potable. Moisés y Aarón se escaparon en medio de la comunidad y se presentaron a la entrada de la tienda. De las citas, ahí se pusieron con el rostro en tierra y se les apareció la gloria de Yahvé. Yahvé le dijo a Moisés, toma tu varilla y junto con tu hermano Aarón, reúne a toda la comunidad y a la vista de todos les dirás, de la roca de agua, harás que brote para ellos agua de la roca y se la darás de beber a la comunidad y a su ganado. Moisés sacó la varilla que estaba ante Yahvé, tal como se lo había ordenado. Luego, Moisés y Aarón reunieron a la comunidad frente a la roca y Moisés dijo, oigan pues rebeldes, así que nosotros vamos a hacer brotar agua para ustedes, agua de esta roca. Moisés levantó su mano y golpeó 2 veces la roca con su varilla. Entonces brotó agua en abundancia y tuvieron para beber la comunidad y su ganado. Pero Yahvé dijo a Moisés y Aarón, ustedes no han tenido confianza en mí, ya que no glorificaron ante los israelitas, no harán entrar en la comunidad a la tierra de que les daré. Esto pasó en las aguas de Meribá.
Los israelitas protestaron contra Yahvé y él se manifestó su santidad. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial diremos todos. Ojalá hoy escuchemos la voz del Señor. Ojalá hoy escuchemos la voz del Señor. Vengan alegres, demos vivas al Señor y aclamemos a la roca que nos salva. Ojalá hoy escuchemos la voz del Señor. Partamos a su encuentro, dando gracias y aclamémosle con cánticos. Ojalá hoy escuchemos la gracia del Señor. Entremos, agachémonos, postrémonos de rodillas ante el Señor que nos creó. Ojalá hoy escuchemos la voz del Señor. Pues Él es nuestro Dios y a nosotros el pueblo que lo pastorea, el rebaño bajo su mano. Ojalá pudieran oír su voz. Ojalá hoy escuchemos la voz del Señor. No endurezcan sus corazones como Meribá, como en el día de Masa en el desierto. Ojalá hoy escuchemos la voz del Señor. Allí me desafiaron sus padres y me tentaron, veían mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Aleluya, aleluya. La gracia del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de parte de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne. No te lo ha revelado la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran nada a nadie que él era el Mesías. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos
que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho e incluso debían de ser ejecutado y que resucitará al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, digamos todos, ven Espíritu Santo, enséñanos a reconocer tu santa y divina presencia y acción que hay en todo lo bueno de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hoy día el Evangelio nos da tres cosas bien importantes. La tercera es la más importante. La primera nos dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué Jesús le dice, tú eres Pedro? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Y lo que desates en el cielo, quedará desatado en la tierra. El primer dato que Jesús le da a Pedro, a la iglesia, que Pedro está responsable como el primer papa de la iglesia católica. El segundo dato, le dice, y que resucitará al tercer día. Se supo que Jesús iba a morir, iba a ser humillado, maltratado, pero al tercer día resucitará. Y aquí viene lo más importante, el dato curioso. Lo que muchos protestantes protestan y dicen, pero aquí Jesús, aquí Jesús le dice a Satanás, a Pedro le dice Satanás, apártate Satanás, le dice, porque Jesús dice aquí, apártate de mí Satanás y ponte detrás de mí, porque no piensas como yo, sino como los hombres. Muchos dicen, ya ve, aquí está la Biblia, lo dice, es que Jesús le dice a Pedro Satanás, es que Jesús no dejó las llaves sobre Pedro, porque aquí le dice a Pedro, tú eres Satanás, apártate de mí. Ese es el error. Sino que ¿por qué Jesús le llama la atención a Pedro así? Porque Pedro no quería ver morir al maestro. Pedro quería dar su vida por él. Pedro quería que Jesús no le pasara nada. Entonces, pero Jesús ya sabía que él tenía que morir y Jesús le da un regaño a Pedro. Aquí como que se contradice, ¿no? Al inicio dice, yo te daré la llave del reino de los cielos. Tú eres Pedro. Y al finalizar le regaña. ¿Pero por qué? Porque Pedro quería quitarle el cargo a Jesús. No. Quería quitarle el puesto a Jesús. No, tampoco. Sino porque Pedro no quería que el maestro, como pasó con Judas, que Judas lo vendió, Pedro no quería eso. Pedro lo que quería era que el maestro no muriera, que el maestro no pasara ese dolor, que no sufriera esa angustia, que no sufriera esos clavos en sus manos, esos pies. Mira lo que le dice, analicemos lo que le dice Pedro. Dice, cuando volvieron donde estaba la gente, le dice, a partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestarse a los discípulos. Ojo. Que debía de ir a Jerusalén y que las autoridades de los judíos y los sacerdotes y los maestros lo iban a hacer sufrir mucho. Lo iban a hacer sufrir mucho. E incluso debía ser ejecutado, pero al tercer día
resucitará. Aquí estamos viendo. Entonces, que iba a sufrir mucho. ¿Pero por qué? Acá hay otro dato. Dice, los sacerdotes. Y muchos dicen, ya ve, ustedes tienen sacerdotes. ¿Y quiénes mataron a Jesús? Los sacerdotes. Y ustedes llaman padre a un sacerdote. Pero lo que pasa es que en ese entonces eran los sacerdotes judíos. Y ahora los sacerdotes que sirven a Jesús son sacerdotes, pero a favor de Melquisedec. Porque ellos son sacerdotes conforme era Melquisedec. Ese es el nuevo sacerdocio. Los sacerdotes judíos querían acabar con Jesús, pero no son los sacerdotes de ahora. Entonces dice, pero Pedro lo llevó aparte. ¿Notan la diferencia? Como Pedro lo lleva aparte y le dice, Señor, no lo hagas. Señor, no mueras. Señor, no des tu vida. Señor, si es posible, yo doy mi vida por ti. Y se puso a reprenderlo. ¿Saben? Noten la diferencia. Fácil es engañar. Fácil es seducir. Pero qué difícil es hablar la verdad. Entonces le dice, Pedro lo lleva aparte y se puso a reprenderlo. Y le dijo, Dios no lo permita, mi Señor, que te pase nada. Pedro le dice, Dios no lo permita, mi Señor, que te pase nada. Pero Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, nunca te sucederán tales cosas, le dice Pedro a Jesús. Nunca te sucederán tales cosas, nunca. ¿Qué quiere decir? Que yo no quiero que te pasen esas cosas. Yo no quiero, Señor, que te pasen estas cosas. Por favor, ten piedad y misericordia. Señor, Pedro le suplica, Pedro le ruega. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice, pero se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son de Dios, sino la de los hombres. Este versículo es donde muchos protestantes, hermanos separados, como dice la primera carta en los Números, protestan, se agarran y dicen, es que aquí Pedro no es el papa de la iglesia. Pedro no es el encargado de la iglesia. Es que las llaves no la tiene Pedro. Ya ve, aquí lo rectifica el Señor, le llama a Satanás y ahí se aprende. Y el católico ignorante que no sabe ni conoce de Biblia se deja llevar por las apariencias. Como gato y gata son lo mismo, se confunden. Uno es gato de casa y el otro es gato de levantar los carros. ¿Ven la diferencia? Entonces, suena igual. Entonces, pero Pedro le dice, Señor, Dios no quiera, que no lo permita que te pase nada, mi Señor. En cambio, Judas, ¿qué dijo? ¿Cuánto vendió? Por 30 monedas de plata al maestro. A Judas no le importó que era el maestro. A Judas lo que le importó era el beneplácito del dinero, de llenarse los bolsillos de dinero vendiendo al maestro. En cambio, Pedro no, ¿no? Algo con sentido, algo con común, algo con clase que hoy día el Evangelio nos dice. Muchos de ustedes hoy en día pasan problemas, pasan dificultades, están cayendo en manos negativas, están cayendo en las tentaciones, pero te están ayudando a alguien de tu familia, están contigo, no será con dinero, moralmente, físicamente, y en vez de agradecerles también los reprochas. No seamos así. Entonces, hoy día, ¿por qué tomo el versículo
21, porque aquí quería llegar. Donde muchos piensan que Pedro no es el encargado. Pedro es el encargado. Sino que a Pedro le da entristecía. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús le dijo, Pedro, Simón, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces? Pedro lo cumplió. ¿Pero por qué? Porque todo estaba escrito según los libros de los profetas, de los salmos. Se había escrito y tenía que cumplirse. Y después Pedro echa en llanto. Ya estaba cumplido lo que Jesús le dijo. Todo tenía que cumplirse al pie de la letra. Todo tenía que cumplirse. Entonces, es aquí cuando nosotros tenemos que darnos cuenta que hay un solo Papa. Y él sigue. ¿Acaso porque Jesús le llamó la atención? Como tú no quisiste que yo muera, como tú no quisiste que yo dé mi vida, ahora te quito las llaves de ti, que ya no te las voy a dar. Ahora le voy a dar a Mateo, le voy a dar a Juan. Juan, toma las llaves. Mateo, toma las llaves. No, Jesús dejó en él hasta la eternidad. Y ya llevamos más de 2000 años con el Papa San Pedro. La Iglesia Católica lleva más de 2000 años. Un solo evangelio, 73 libros, una sola fe, un solo bautismo, un solo rebaño y un solo Señor. Y ese es el mensaje de hoy día. Entonces, pero hoy día nos dice que Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Cuando respondieron, unos se decían, ¿quién es el Hijo del Hombre? Unos decían, unos que eres Juan, otros Elías, otros Jeremías. Comenzaban a parpadear, comenzaban a preguntarse. Jesús estando en medio de ellos no lo conocía. Jesús está con ellos y no lo conocen. Así pasa con nosotros. Jesús está con nosotros, ni siquiera le damos gracias. Jesús te da la vida, ni siquiera le dan las gracias. Ni siquiera le agradeces. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, que conocía y lo sabía, se levantó la mano, tomó la palabra y dijo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Hijo de Dios vivo. ¿Y Jesús qué le dice? Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te ha revelado la carne ni la sangre. Feliz. O sea, cuando tú reconoces a Jesús, vas a ser feliz. Mira, Pedro, por reconocer que eres el Hijo del Dios vivo, ¿qué le dice Jesús? Feliz eres tú, Simón Barjona, a Pedro. ¿Por qué? Porque lo reconoció y lo aceptó. Porque lo reconoció y lo aceptó. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera reconocido? ¿Cómo estuviéramos? ¿No? Entonces, porque esto no te ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay una cosa, dice mi Padre, y muchos por ahí dicen que ya llega el fin del mundo, pero eso no lo sabe ni el Hijo ni nadie, solamente más que el Padre. Solamente lo sabe el Padre, nadie más lo sabe. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica está cimentada bajo las bases y el apóstol San Pedro, que es el sucesor de Pedro, es el sucesor quien está llevando y cuidando el rebaño. Y por eso nosotros en la Iglesia Católica tenemos un Papa que ahora llama y lleva por nombre León XIV, el sucesor de Pedro. Yo escuchaba un mensaje ahora, antes de comenzar el evangelio, a grabar el video, el evangelio, y me gustó mucho de un sacerdote que dice,
El evangelio nosotros es uno mismo. Aquí, allá, acá, donde sea, se toca el mismo evangelio del día. En cambio, los hermanos protestantes hablan a su manera lo que ellos quieren leer, lo que ellos les nace leer, hablar lo que les gusta. Y nosotros, como cristianos y laicos que somos de la iglesia y misioneros de nuestro Señor Jesucristo, según la Santa Iglesia Católica, no les vamos a engañar. Les vamos a dar el mensaje que es. Y noten la diferencia, y le dice a Jesús, ahora le dice a Pedro, ahora yo te digo que tú eres Pedro. O sea, piedra. O sea, aquí la piedra angular, la piedra, Pedro, significa roca, significa, significa roca, piedra. Le dice, tú eres piedra. Pregunto, cuando van a hacer una casa, ¿qué es lo que necesitan para hacer la casa? Las bases. Piedra. ¿Han escuchado cuando se va a inaugurar un centro, un trabajo, una obra comunal, o van a empezar? Vamos a poner la primera piedra. ¿Para qué? Para que se dé por iniciado que esa construcción va a empezar. O se cierre con broche de oro diciendo que la construcción va a empezar. Entonces, ¿por qué se da? Y se le entrega a la persona indicada los documentos, los papeles, y ya va a empezar dicha construcción, dicho trabajo. Entonces, así fue Jesús con Pedro. Buscó la piedra, la base, el cimiento, y le dijo a Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús no dijo mis iglesias. Jesús dijo una, y esa es universal. Y universal somos todos. Todos somos universal. ¿Por qué? Porque eso San Ignacio de Antioquía le dice a los cristianos, y él escribe una carta. Por eso Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, nos habla de la iglesia, que no lo vas a encontrar con nombres, lujos y detalles, iglesia católica, no. San Ignacio de Antioquía le llamó iglesia católica cuando él estaba recién empezando. Por eso, en el año 100 más o menos, al año 107, San Ignacio de Antioquía escribe una carta. Y en esa carta nos deja a nosotros como iglesia. Y nos da a conocer al mundo que la iglesia es universal. Entonces, le dice, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. En castellano, así la insulten, así la critiquen, así la quieran vencer, así la quieran derribar, nadie la va a poder vencer. ¿Por qué? Es la única que está cimentada bajo un apóstol, bajo una piedra, bajo una base angular. Es la que tiene las bases bien puestas, bien firmes. Es como la casa que el hombre que construyó en arena, vino el viento, el agua y se la llevó. Sopló y se derribó. Pero el hombre que construyó su casa firme, en buena tierra, con buenas bases, así sopla el viento, así venga el agua, no se va a caer. Porque está cimentada con buenos cimientos. Entonces, así tenemos nosotros, la Iglesia Católica está sentada, cimentada bajo las bases del apóstol San Pedro. Porque él es el único encargado de abrir y cerrar, porque él es el único que tiene las llaves de la Santa Madre Iglesia Católica. Y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Ustedes ven cómo la iglesia es atacada. Por ahí hay un disque, hermano, según se hace pasar por católico. Ustedes sabrán, hermanos, en las redes sociales, me da lástima, me da pena y lo tengo que decir. Según él dice que el rosario es una basura. Según él dice que el rosario es una cosa que no puede hablarlo, por respeto a ustedes y a TikTok.
Dice que las imágenes son basuras. Pero véanlo, cómo se pone la vestimenta de un sacerdote, cómo se pone el rosario, cómo se viste de sacerdote para fingir, para ganar seguidores, para ganar laicos. Hermanos, no se trata de ganar seguidores, no se trata de ganar gente, no se trata de tener vistas. Se trata de hablar la palabra de Dios. Se trata de evangelizar. Con ese señor, una vez tuve la oportunidad, cuando me dijo, estaba tocando el tema del bautismo, y me pidió una cita, donde diga que Jesús dice, dejen que el bautismo de los niños. No le di una, le di más de 6. Y no me resistió. Porque hay citas donde Jesús manda bautizar a los niños. Sí hay. Una, para muestra un botón, San Marcos, capítulo 10, versículo 3 en adelante. Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. La otra, Hechos 2:38 y siguiente. Entonces, qué lástima que una persona que no sea católica, pues que se esté enamorando del catolicismo. De repente su corazón ya se está dando cuenta y quiere volver a la iglesia. Sea bienvenido, pero no ocupe, no finja ser católico. Ven, hermanos, dense cuenta cómo los hermanos separados están desviando de la verdad y saliéndose del texto para sacar un contexto y formar un pretexto. Qué lástima. Porque son mis hermanos, protestantes y no protestantes, evangélicos y no evangélicos, pero los amo. Porque somos hijos de Dios, hijos de María y nuestro Señor Jesús. Entonces, le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. ¿Ven? Jesús le da la orden, Jesús le da la potestad. Jesús le ordena, le dice a ti, solo a ti, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y Jesús se fue. Jesús descendió. ¿Pero por qué? Porque ya queda seguro que sobre él quedan las fuerzas de Pedro, que él iba a cargar con la iglesia, él iba a dominar el rebaño. Por eso San Juan 21:15 nos dice, Simón, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. Por eso San Juan 21:15 Jesús le llama y le dice a Pedro. Pero vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, donde la iglesia, donde San Ignacio de Antioquía escribe una carta y nos dice que la iglesia es católica. ¿Por qué? Porque la iglesia es universal. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. Le dice, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Y fue en Antioquía. Por eso yo les decía, San Ignacio de Antioquía escribe una carta en el año 100 más o menos, al año 107. Por eso, ustedes hermanos, para salirse de la iglesia católica que Jesús fundó, tienes que tener 3 razones. Una, criticarla, insultarla, apedrearla. Pero ¿saben qué es lo que me da risa? Se salen de católicos y no conocen su origen. Primeramente tengo que conocer los cánones, las cartas.
¿Quién dijo al mundo esto es palabra de Dios? ¿Qué concilio son? ¿Qué significa universal? ¿Y por qué estoy en la iglesia de Cristo? Efesios 4, 5 al 6 dice, un solo bautismo, un solo rebaño, un solo Señor, una sola fe. Una vez vinieron los testigos de Jehová y me dijeron, Señor, vengo a predicarle la palabra de Jehová. Dios, aleluya, pásenlos, hice pasar. Y yo les dije, ¿ustedes han sido católicos? Sí. Es que me salí de la iglesia católica porque no predican a Cristo. Pura imagen, pura idolatría, pura borrachera. Ay, yo estoy borracho, le digo. No, por eso me salí. Yo les hice 2 preguntas. ¿Qué significa universal? Parpadeaban, daban vueltas y nadie me daba la respuesta. Nadie me daba la respuesta. Después le dije, ¿en qué año fue? ¿Qué hizo la Biblia? Me decían los apóstoles, yo no estoy aquí en el escrito. La Biblia fue escrita en el año 382 en el Sínodo Romano por un grupo de ancianos. En el año 382 por el Sínodo Romano. Entonces, ¿dónde estaban las cartas repartidas? Una estaba en Roma, carta a los romanos. Una estaba en Éfeso, carta a los efesios. Una estaba en Colosa, carta a los colosenses. Una estaba en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Una estaba en Corinto, carta a los corintios. Entonces, ahí estuvieron las que entonces, cuando ese concilio se reunió y aprobaron las cartas, que era la ley de Dios, que tenía que escribirse en un solo libro, vino un papa. ¿Cómo se llamó ese papa? Damaso I, el Papa Damaso, quien dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Y entonces usaron un canon, el canon de Alejandría. ¿Para qué? Para que se escribiera la Biblia. Cuando se escribió la Biblia, Biblia significa pequeña colección de libros, pequeña biblioteca. Se metieron en un libro completo como lo tenemos acá armado, los 73 libros. A lo que los hermanos protestantes solo andan con 66 libros. Y en vano lo tienen, porque si leeran el libro del Apocalipsis 22:18, ellos lo tienen ¿por qué lo tienen ellos ese nombre? Se me fue de la mente. Pero nosotros tenemos por Apocalipsis, ellos lo tienen por revelación, yo me acordé, revelación. Dice, el que le quite o le añada una letra, una coma a este libro, que le caiga todo el peso de las plagas o el peso de la ley. Y entonces, hermanos separados, ¿por qué se contentan andando una cosa incompleta antes que la completa? Si la Biblia fue hecha con 73 libros y entre ellos está el libro de la sabiduría, el libro más sagrado que les falta para entender la sabiduría, que es el don de Dios. Por eso, ¿yo cómo me voy a salir de la iglesia? Si no conozco mi verdad, si no sé mi fe. Yo tengo que saber, conocer. ¿Quién la fundó? La iglesia la fundó nuestro Señor Jesucristo. Por eso Hechos de los Apóstoles nos dice que apenas encontró, lo llevó a Antioquía. Durante un año entero instruyendo muchísima gente. Y ahí fue en Antioquía donde los discípulos, ojo, donde los discípulos por primera vez reciben el nombre de cristianos. Universal. Ahí reciben el nombre de cristianos. Ahí recién se recibe el nombre de cristianos universales. Por eso, en el Evangelio de San Juan, Jesús encuentra a los cristianos reunidos con las puertas cerradas. ¿Por qué? Por el miedo a los judíos. Y Jesús le dice, pasa a ustedes. Jesús lo aprueba. Eso es, hermano. Por eso, para salirse de la iglesia católica, irte a profesar a otra fe,
tienes que saber. Es como voy a tomar este ejemplo. La señorita con el mozo se conocen. ¿Qué tienen que hacer? Conocer primeramente su historia. ¿De dónde viene su familia? ¿De dónde viene la familia de él o la familia de ella? ¿Y qué son? ¿En qué trabajan? Si estudia o no estudia, ¿de dónde va a vivir? ¿Cómo se va a sustentar? ¿O qué oficio tiene? Porque fácilmente no se van a llenar y se van a ir, ¿verdad? Tienen que ver sus genes, de dónde viene, sus propósitos y cuáles son sus intenciones. Si no conoces nada de eso, de nada te sirve. Otro, cuando van a dar un examen a la universidad o un niño en el centro educativo, ¿qué hacen? Revisar, estudiar para que se acuerde algo. Entonces nosotros como católicos tenemos que revisar la historia. Ahora está facilita por internet. Tenemos que revisar la historia. ¿Cuántos papas van pasando hasta la actualidad? Más de 207 papas. Tenemos que saber, conocer la realidad. Por eso, si no sabes de la historia, no conoces bien tu fe, fácil te van a engañar. Es como dos billetes falsos y el bueno. ¿Qué tiene que ser el falso para que lo pase y el que no se da cuenta? Hacerlo similar, idéntico al bueno. Entonces ahí te vas a confundir, no lo vas a saber conocer ni distinguir, porque uno es bueno y el otro es malo. ¿Por qué? Porque son igualitos, idénticos. Así va a pasar. La gente te va a confundir, te va a meter ideas a la cabeza idénticas, como por decir en el evangelio que estamos leyendo, que le dice Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿no? Y es ahí cuando la gente te confunde. Por eso nosotros somos iglesia universal. Somos la única iglesia que está fundada sobre las bases del apóstol Pedro. No hay otra. Por eso le voy a leer 1 Corintios, capítulo 10, capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios, lo que nos viene a decir Pablo. 1 Corintios 1:10. Pablo nos dice que debemos de acabar con las divisiones. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso me ven a mí frente a ustedes con la intención de predicarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Dice Pablo, les ruego hermanos, ojo, les ruego hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones. Que encuentren un mismo modo de pensar y mismos criterios. Y dice, personas de la casa de Cloé, me han hablado que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, y otro, yo soy de Cefas, y el otro, yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Aquí está. ¿Por qué tomó esta cita? Uno dice, yo soy adventista, soy la iglesia de Dios. Yo soy mormón, soy de la iglesia de Dios. Soy testigo de Jehová. Soy iglesia pentecostal La Cosecha, aquí hay milagros, aquí hay sanación. Ahí dice Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Terminen con las divisiones. Les ruego, hermanos, dice Pablo, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan, ojo, pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones. Que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios, pero no piensan igual. No piensan igual. No piensan igual. Si se pusieran de acuerdo y pensaran de la misma manera,
no hubiera divisiones. No hubiera divisiones. No hubiera divisiones. Y Pedro está que dice, Pablo se toma la molestia y escribe y le dice, terminen con las divisiones, terminen. ¿Por qué tanto se separan? Las divisiones están ganando. Oye, ¿pero por qué? Porque nosotros mismos nos hemos dejado desviar de la verdad, nos hemos dejado confundir, nos hemos dejado engañar. Es como si te dijera 5 más 5 es 15 y el niño sigue con esa mentalidad de 5 más 5 es 15. ¿Y cómo llega a descubrir? Cuando llega un maestro y le enseña, si es posible con bolitas, 5 más 5 es 10. Entonces, y el niño o la persona adulta se enterquece y dice, no, es que a mí me enseñaron que 5 más 5 es 15. Y yo aprendí 5 más 5 es 15. ¿Y qué tienes que hacer? Calma, ser tolerante y enseñarle. Y de enseñarle que 5 más 5 es 10. Por eso, Marcos 16:15, Jesús nos encomienda y dice en el Evangelio de Marcos 16:15, y vamos a Mateo 28:19, dice Marcos 16:15, dice lo siguiente. Por eso Marcos nos viene a decir, hoy día San Marcos nos dice, en el Evangelio de San Marcos, dice San Marcos, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda creación. El que cree se bautice, se salvará, y el que se niega a creer será condenado. A toda creación. Pregunto, la creación es a todo el mundo. ¿Por qué? Ese es el trabajo de los cristianos, como pasó en Antioquía. San Ignacio de Antioquía fue y predicó a la comunidad, a todos los cristianos, a la fe cristiana, y desde ese momento los cristianos somos nosotros. Desde ese momento todos somos cristianos, pero cristianos católicos. Somos una sola fe, una sola iglesia, una iglesia en misión, una iglesia misionera. Y le dijo, el que cree se bautice, se salvará. El que se niega a creer será condenado. Muchos hacen como está en San Lucas capítulo 3, versículo 11. Juan bautizaba con agua, pero Jesús bautizaba con el poder del fuego del Espíritu Santo. Por eso dice Pedro, yo solo bautizo con agua. Pero viene uno con más poder que yo, que ni siquiera soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Yo bautizo para el perdón de los pecados y el arrepentimiento. Pero él trae su pala que separará el trigo de su granero y los bautizará con el fuego. Por eso Jesús nos manda, y esa es la misión de los misioneros. Esa es la misión de la iglesia. Ir y bautizar por todo el mundo. Y el que se niega a creer será condenado. Pregunto, ¿ustedes ya se bautizaron? ¿O se niegan a creer en el bautizo? Muchos dicen, es que nosotros tenemos que dejar que mi hijo crezca para que sea grande y él decida. Entonces, ¿a quién le estás haciendo caso? Es que mi mamá dice que mi hijo tiene que crecer. Es que mi papá dice, es que mi hermano, mi primo. Entonces tú no le estás creyendo a Dios. Tú le estás creyendo a la gente. Entonces tú no debes llamarte creyente, no creyón. Porque yo le creo a un hombre o a una persona lo que dice y no le creo a Dios. Jesús dice, vayan y bauticen, y el que crea se bautice, se salvará. Esa es la misión. Ahora, en San Mateo 28, 19 y 20. San Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué nos dice?
Por acá está. Mateo 28, 19, 20 dice: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues, misioneros, iglesia en misión, iglesia en Antioquía, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir lo que yo he encomendado a ustedes, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y enséñenles, dice. La iglesia católica es universal y es una. Y dice, enséñenles. Vayan y enseñen. La iglesia primero que hace, bautiza, después enseña. Tenemos que enseñar, bautizar y enseñar. Tenemos que ser una iglesia, me dice, tenemos que enseñar. Dice, y enséñenles. Primero tenemos que enseñar. Tenemos que enseñarles el camino de Dios y la verdad. Para que nosotros no nos desviemos de la verdad. Para que no nos dejemos engañar. Mucho menos que hoy día Jesús nos vuelve a recordar que la iglesia está sentada sobre Pedro. La iglesia es la esposa. Esa esposa como brilla, como luz hermosa y radiante todos los días. ¿Cómo no recibe esa esposa con los brazos abiertos? Y el esposo es Jesús, porque la ve hermosa, la engalana y no se separa hasta ahorita, ni él de ella, ni ella de él. Ambos no se separan, siguen juntos unidos. Qué hermoso. Qué amor más grande entre la iglesia y nuestro Señor Jesucristo. Un amor puro, sincero y fraterno. Primera de Timoteo 3:15 nos dice, Primera de Timoteo 3:15, pero si me demoro, 14, lo voy del 14, te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte. Ojo, pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Sin lugar a dudas es grande el misterio de la bondad. ¿No es? Para que sepas, si me demoro, cómo debes portarte en la iglesia del Dios vivo. Que debes de quedarte, moldearte en la iglesia del Dios vivo. Jesús dice, para que sepas, si me demoro, que tú debes quedarte. No en otra iglesia, sino en la iglesia del Dios vivo. Queridos hermanos, si alguien se quiere salir de católico, haga un examen de conciencia. Estudia tu fe, conoce tu doctrina. Recuerda, si te bautizaste en la única y santa Madre Iglesia Católica y te sales a otro bautizo, déjame decirte que sigues siendo católico. ¿Por qué? Fuiste bautizado y recibido ante Dios. Ese bautizo sigue siendo vital, sigue teniendo vida en ti. Ese otro bautizo que te hacen en el río, ese no tiene sentido, ni valor, ni vida, ni sentido. Porque es un bautismo con agua. En cambio, el de Jesús que te dio es un bautismo original. Otro, si te sales de la iglesia sin conocer tu fe, créeme que vas a estar engañado. Si ves que este tema te ayudó a formarte un poco, te ayudó a la formación cristiana, a conocer tu fe, a defender tu fe, a ser más solidario contigo mismo y con tus hermanos, estúdialo, analízalo y comparte el video, comparte el mensaje para que muchos hermanos no se desvíen de la verdad. Pero si ves que no, hay muchos sacerdotes, hay muchos laicos
y están peregrinando. Hay muchos que están trabajando para la viña del Señor. Escúchalos, los temas. Busca el tema que más te guste. Hay algunos que no les va a gustar los temas que doy porque son fuertes, pero tenemos que decirlo. Recuerden lo que hizo Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1. Pablo le predicaba a los judíos con Biblia en mano. En Hechos de los Apóstoles 18:2 también en adelante. Pablo no tenía temor, no tenía miedo predicar el evangelio con las santas escrituras. Hechos de los Apóstoles 17:1 les decía en su cara las verdades. Y hay que decirlo también nosotros. Por eso Gálatas 4:16 dice, si por decirles la verdad se van a molestar, ya no me van a seguir, ya no me van a ver, me he vuelto vuestro enemigo, ¿qué voy a hacer? La Biblia lo dice. Si por decirles la verdad me he vuelto vuestro enemigo, la culpa no es mía. Tengo que decir lo que está en la Biblia. Con pañitos húmedos no se va a curar nada, queridos hermanos. Por eso, si este tema te sirvió de formación o te ayudó, compártelo. Sígueme para más evangelización y seguir evangelizando. La gracia del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Demos gracias al Señor. Que el Señor sea nuestra fuerza para seguir adelante y seguir en paz. Con ustedes. Nos reencontramos el día de mañana por este mismo canal. No falten. Permiso.